nos avergoncemos de representar esa derecha moderna. Demasiado tiempo los conservadores en la región hemos estado desamparados. Muchos de los líderes que dicen ser de derecha, pero que no lo son, no han tenido la fortaleza de luchar por nuestras culturas. Y México, pueblo de Dios, iluminar para que llegue la luz a nuestro país. Dios nos bendiga, Dios bendiga a México. ¿Qué son las derechas y cómo se conforma su cultura política? ¿Se han fortalecido en el actual contexto político del país? ¿Cómo piensan y actúan las derechas hoy? Estás escuchando Democracias en Disputa, un podcast del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Hola, estimados y estimadas escuchas, bienvenidos a esta segunda temporada de nuestro podcast Culturas Políticas y Democracias en Disputa, en nuestra segunda temporada que se llama Las Derechas en México, ¿no? Auge y rearticulación. Yo soy Miguel Ángel Ramírez Zaragoza y está también aquí conmigo compartiendo la conducción mi colega y amigo Israel Jurado Zapata. ¿Cómo estás, Israel? Muy bien, Miguel Ángel. Aquí muy contento de estar con todos ustedes nuevamente para hablar pues de un tema bastante relevante y complicado, que es la iglesia, el papel de las iglesias, el papel de la religión en torno a pues todas las acciones políticas que se han venido realizando pues históricamente, ¿no? Y cómo la iglesia se empieza a posicionar como un actor político de derecha relevante en nuestro tiempo. Así es, ¿no? No solo en nuestro tiempo, sino que es un actor que históricamente ha tenido presencia, ¿no? Desde la etapa colonial, y que siempre ha tenido la intención no solamente de tener esa incidencia política, sino sobre todo también dar una batalla cultural, que eso es muy importante, ¿no? Con sus feligreses, dar y tener una visión específica del mundo que conforma parte de su cultura política. Y para ello, ¿qué tal? ¿Qué nos tienes hoy, mi estimado Israel? Pues mira, para hablarnos de estos y otros temas, hoy contamos con la participación de un gran experto en el estudio de la religión y las iglesias en México. Vistas como grupos de derecha, y nos referimos a el doctor Roberto Blancarte. Roberto Blancarte, doctor en Ciencias Sociales por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, Francia. Es profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México e investigador asociado del Grupo Sociedades, Religiones, Laicidades del Centro Nacional de la Recherche Scientifique, ligado a la Escuela Práctica de Altos Estudios y del College Forschungsgruppe Multiple Secularities de la Universidad de Leipzig, Alemania. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Actualmente, preside el Comité Internacional de Asesoramiento Científico del Madrid Institute for Advanced Studies. En marzo de 2016 fue nombrado miembro colegiado vitalicio del Colegio de Sinaloa. Bienvenido, estimado doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues muy contentos de tenerte, estimado Roberto, agradeciéndote tu tiempo. Estamos seguros que nuestros escuchas también estarán agradecidos por privilegiarse de tus conocimientos. Roberto, pues tú has estado estudiando durante muchísimos años a las iglesias, a las religiones, como un actor sumamente importante en la vida social, política, podríamos decir incluso económica y cultural de México. Pero para iniciar este podcast, esta entrevista, quisiéramos enfocarnos sobre todo a la Iglesia Católica, ¿no? Que es la más importante, sin lugar a dudas. ¿De qué forma esta Iglesia Católica puede relacionarse con el espectro político e ideológico de las derechas, ¿no? O más concretamente, ¿qué hace a la Iglesia Católica en México parte de las derechas? Bueno, a ver, yo diría que más allá de la Iglesia Católica en México, la Iglesia Católica en general, desde el siglo XVIII, reaccionó a la modernidad y sobre todo a la modernidad liberal, que conllevaba una serie de elementos de libertades a las que se opuso. Y en términos generales, desde la Revolución Francesa, para ser más específicos, la Iglesia Católica reaccionó de manera muy fuerte en contra de todos los valores
que en términos generales la Ilustración y la Revolución trajeron al mundo y que incorporaron, digamos, como parte de las soluciones gubernamentales y sociales. Y la Iglesia Católica, digamos, entendida esta como una institución, es decir, como la jerarquía católica más bien, se puso básicamente del lado conservador, que en ese momento significaba las monarquías, en ese momento significaba el estatus social, oponerse a las repúblicas en general, oponerse a lo que la Revolución Francesa en términos generales aportó, que fueron una serie de libertades contra las cuales estaba la institución. ¿Cuáles son esas libertades? Bueno, para empezar, la libertad de culto. La Iglesia Católica se opuso a la libertad de culto porque pensaba que el tener otras creencias distintas a las de la Iglesia Católica era un error, y para ellos el error no debía ser tolerado. Nosotros nacimos aquí en México, como nación formalmente, constitucionalmente intolerante, gracias a eso, porque nuestros grandes próceres de la independencia, como eran Miguel Hidalgo o Morelos, y básicamente todos los primeros insurgentes, pensaban lo mismo, pensaban que era malo que hubiera libertad de cultos, que era malo la tolerancia, y por eso todos los primeros documentos de los insurgentes, incluida después la primera Constitución de México, la de 1824, se establecieron que no se toleraría ningún otro ejercicio de otro culto y que el Estado protegería a la Iglesia Católica. Entonces, tenemos, digamos, desde nuestro origen una visión contraria a las libertades, que solo cambió hasta las leyes de reforma con la llegada de Benito Juárez y los hombres de su generación, que establecieron una serie de libertades, y como digo yo, empezando por la libertad de culto. Todo eso gracias a que por primera vez se estableció la separación entre el Estado y la Iglesia, y otra serie de medidas que establecían precisamente la limitación del poder político de la institución católica. Bien, todas estas oposiciones de la Iglesia hacia la modernidad, ¿no? En este ejercicio de la política, nos lleva, por ejemplo, a las propuestas antilaicistas del Estado mexicano ya en el siglo XX. ¿Qué nos pudiera decir sobre cuáles son los intereses políticos y económicos que están detrás de la oposición de la Iglesia a dichas posturas antilaicistas adoptadas por el gobierno? Bueno, básicamente lo que hay es una idea, insisto, desde el surgimiento de la modernidad, de que es malo el proceso de secularización de la sociedad y del Estado. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de la Iglesia, de la jerarquía católica, no es bueno que se separen las actividades políticas de las religiosas. Desde la perspectiva de la jerarquía católica, el proceso de secularización, que básicamente significa la separación de lo religioso de lo político, de lo religioso frente a lo económico, de lo religioso frente a lo cultural, de lo religioso frente al arte, etcétera, que eso es lo que nosotros denominamos como un proceso de diferenciación social, que es el proceso esencial de la secularización. Significa que precisamente a partir de un cierto momento, la política, la economía, la cultura y
prácticamente todas las actividades de la sociedad, digamos, adquieren una actividad propia en su propia esfera, con sus propias reglas. El ejemplo más claro es la economía, que ya no necesariamente sigue las reglas religiosas respecto al interés o respecto a otras medidas económicas, sino que establece sus propias reglas. Pero también la política, cuando Maquiavelo de alguna manera establece que la política se hace según lo que debe funcionar para que el poder pueda ejercerse independientemente de los, digamos, de las elementos o de los consideraciones de tipo religioso. Entonces, lo que la jerarquía de la Iglesia Católica rechaza es esa separación de esferas. Uh-huh. Y lo que dice es que básicamente la religión debe estar integrada a todas estas esferas. Eso es lo que se le llama integralismo. No integrismo, sino integralismo, porque lo que busca es la integralidad de las posturas política y religiosa, por ejemplo, la integralidad de las posturas artísticas y religiosas. Y quisiera que el mundo, que es el mundo moderno, que es básicamente un mundo que ha separado estas esferas, regresara a una postura en donde la gente todavía integrara las dos cosas. Esta idea, digamos, es una cuestión compleja porque va más allá de izquierdas y derechas, hay que decirlo. Porque luego hay izquierdas que son integralistas en ese sentido. Por ejemplo, la teología de la liberación de alguna manera busca integrar una forma de concebir lo religioso a una forma de hacer política. Uh-huh. Y con esto quiero explicar que la postura antimoderna y antisecular y antilaica de la jerarquía católica precisamente propone algo que no es exclusivamente de derechas o de izquierdas, sino propone algo que va en contra de los procesos modernos de secularización que distinguen esas esferas. Y por eso, digamos, toda la discusión alrededor de la participación de lo religioso en política se vuelve muy compleja. ¿Por qué? Porque algunos dicen, no, sí, siempre y cuando sea de izquierdas, se vale que tengan posiciones religiosas. Y se olvida, digamos, que el elemento central de la separación y la diferenciación debería de valer para cualquier postura política, no nada más para las derechas, pues, ¿no? Sí, maestro, ¿no? Sumamente interesante, porque eso nos va a permitir más adelante explicar, por ejemplo, la posición concreta de la Iglesia Católica en contra de la educación laica, ¿no? O más adelante incluso, o sea, me refiero a la Constitución del 17, o más adelante incluso pues oponerse fuertemente a la ley Calles, ¿no? Y todo lo que va a generar pues ese sentimiento antilaico en los sectores de la Iglesia, ¿no? En el alto clero, maestro, pero también en los sectores populares, ¿no? Ahí me gustaría un poco que nos pudiera comentar cómo es ese antilaicismo que se genera en estos espacios populares, por decirlo de alguna manera, permea, ¿no? De alguna manera el sentido común en los sectores populares. Bueno, en realidad los sectores populares tienden a ser más laicos de lo que muchos suponen, porque aunque los sectores populares suelen tener una religiosidad profunda, a lo que nosotros nos referimos como religiosidad popular, uh-huh. Buena parte de esa religiosidad popular es muy anticlerical, uh-huh. Porque la religiosidad popular en buena medida es también una forma de resistencia al establishment religioso. Por ejemplo, en muchas regiones del país, los sacerdotes no alcanzan a tener una cobertura, digamos, importante, un cuidado de las almas, por decirlo así, puesto que son muy pocos frente a una población muy numerosa. Pensemos en Chiapas. Y eso ha hecho que pues, muchas de las actividades religiosas, de la religiosidad popular, sean autónomas. Prácticamente la gente organiza sus propias fiestas religiosas, organiza sus actividades, y salvo la impartición de sacramentos, que obviamente ellos no pueden hacer, muchas de las actividades
se hacen por la propia comunidad, y cuando llegan los sacerdotes a querer imponer sus reglas, pues muchas veces son rechazados. O sea que con esto quiero decir que hay un elemento muy importante de anticlericalismo en la propia feligresía católica, sobre todo en los sectores populares, que por un lado pueden tener en alta estima a los sacerdotes, pero por otro lado no los dejan que intervengan más allá de ciertas áreas que digamos que la comunidad les permite. Y luego por otro lado uno tiene que pensar, a ver, ¿cómo se hizo la reforma? ¿Cómo se hicieron las guerras de reforma? ¿Cómo se hicieron las guerras de la Revolución Mexicana? Pues se hizo con la participación de los católicos, porque hasta 1920-30 prácticamente el 100% de la población mexicana era católica. Entonces uno tiene que preguntarse, bueno, entonces ¿quiénes eran los que participaban en los ejércitos liberales? ¿Quiénes eran los que participaban en la revolución con medidas muy anticlericales y matando sacerdotes y quemando iglesias muchas veces? Bueno, pues eran católicos, ¿no? Pero católicos que no necesariamente estaban, digamos, del lado de la institución o del lado de la jerarquía o del lado de los sacerdotes. Por eso es importante entender que cuando uno habla de la iglesia, generalmente uno piensa en la institución, en los jerarcas, incluso en los sacerdotes, pero no piensa que la iglesia, incluso en términos constitucionales, por el propio Concilio Vaticano II, como lo estableció, es el pueblo de Dios, es decir, son todos los católicos. Y por lo tanto la iglesia es mucho más compleja en ese sentido. Y por eso también cuando hablamos de la derecha de la iglesia católica, pues estamos hablando de ciertos sectores dentro de la iglesia, pero no de toda la iglesia, porque en la iglesia hay muchos sectores de izquierda o liberales o progresistas o simple y sencillamente no conservadores, ¿no? Si no nos explicaríamos muchas de las cosas que han sucedido, ¿no? Sí, cierto. No, pues muy, muy interesante todo esto que ha comentado, maestro, sobre todo para no pensar a las masas populares como grupos radicales en cuanto a las cuestiones religiosas, ¿no? Sino que hay esta mediación laicista, ¿no? Pero su contraparte, los grupos de derecha política, ¿cómo comparten, cómo viven, cómo hacen suya estos rasgos religiosos desde el catolicismo? Bueno, por eso hay que hablar cuando uno habla de cuáles son las posturas de los católicos en México, uno tiene que ser mucho más preciso para hablar de qué grupos, de qué sectores, por ejemplo, no es lo mismo hablar de los católicos de Guanajuato o del Bajío que de los católicos de Tabasco o de Sinaloa o de Matamoros, ¿no? Es decir, las formas de practicar el catolicismo, las formas de concebir la relación entre el Estado y la Iglesia son muy distintas entre unos y otros, por no hablar de los católicos de Chiapas o de Oaxaca, ¿no? Es decir, y lo mismo se puede decir en términos de clases o estamentos, en donde, digamos, entre las clases populares, puede haber, por un lado, como ya dije, una profunda religiosidad, pero al mismo tiempo un grado importante de anticlericalismo o de autonomía frente a lo que la institución propone, y si no entenderíamos por qué los católicos se comportan como se comportan, ¿no? Doy un ejemplo, ¿no? Uno no se explica por qué hay tanta violencia en nuestro país si el 95% de la población es católica o cristiana, ¿no? Y uno dice, bueno, pues es que o no son católicos, o no practican su catolicismo, o no practican su cristianismo, ¿no? Sin embargo, uno ve a los narcos, uno ve a muchos miembros del crimen organizado con imágenes religiosas colgando en su cuello, ¿no? Lo cual quiere decir que son gente religiosa, y no les puede uno negar eso, ¿no? Y entonces eso habla de la complejidad de las convicciones religiosas, ¿no? Y que las convicciones religiosas no son necesariamente como Roma quisieran que fueran, pues, ¿no? Las convicciones religiosas son de acuerdo a los ámbitos culturales y a las formas de ser y a las formas tradicionales y a las formas históricas
que estas han adquirido, ¿no? Y entonces, bueno, eso explica por qué los comportamientos son tan complejos, ¿no? Ahora, otro elemento que no mencioné, que también contribuye a cierto laicismo importante de las propias feligresía católica, quizás un poco menos la evangélica, es la propia educación laica que nosotros hemos tenido, ¿no? Todos los que hemos estado en las escuelas de las últimas décadas, digamos, pues se nos enseñó una cierta forma de laicismo que ha penetrado como quiera que sea en las capas populares y en todas las capas, ¿no? Es decir, esta idea de la necesaria separación entre el Estado y la Iglesia, entre religión y política, aunque ha sido mellada últimamente más por los políticos que por la propia población, es una idea importante que todavía permanece, ¿no? Claro. Sí, maestro, sí, tiene toda la razón. Fíjese que precisamente ahorita que usted comentaba que en determinados momentos de la historia de nuestro país, podríamos decir que el 100% de la población que se decía profesar alguna religión era católica, pues lo cierto es que en los últimos años, ¿no?, esto empieza a cambiar y que el auge de las iglesias protestantes, ¿no?, pentecostales o principalmente evangélicas, pues es una cuestión que tenemos que considerar. En ese sentido, ¿tú consideras que este auge o crecimiento de estas iglesias protestantes está desplazando en alguna medida la influencia de la Iglesia Católica? Bueno, digamos que hay un dato estadístico importante que nos muestra que de 1930 para acá, es decir, más o menos de 100 años para acá, ha habido una disminución relativamente importante de la feligresía, de la membresía católica, porque se pasó del 99%, digamos, en 1920-30, a alrededor del 78%, digamos, de católicos en México. Lo cual quiere decir, pues, que hay una disminución importante de más del 20% de los católicos. No todos se han ido a las iglesias evangélicas. Hay un incremento importante de personas que se asumen como no creyentes o sin religión, y por lo tanto tenemos un país muchísimo más plural y diverso, reconocido ya, digamos, estadísticamente, porque si pensamos que hay un 10, 11% o 12%, digamos, de protestantes o evangélicos, pues estamos hablando de 12, 14 millones o 15 millones de protestantes en México o evangélicos, y también otro tanto de no creyentes o sin religión en el país. 14, 15 millones de personas que no se asumen como parte de ninguna religión. Y por lo tanto, esos datos son importantes para entender, no solo, digamos, para responder a tu pregunta, la creciente pérdida de influencia de la jerarquía católica sobre sus feligreses, sino también, digamos, la necesaria e importante diversidad que debe de ser tomada en cuenta por quienes están gobernando, porque muchas veces durante mucho tiempo se pensó que como todos eran católicos, pues había que gobernar de acuerdo a lo que más o menos decía la Iglesia o los jerarcas católicos en términos de moral, etcétera, ¿no? Pero ahora eso es mucho menos claro. En primer lugar, porque quedó claro, y los estudios que hemos hecho lo han mostrado claramente, que el proceso de secularización significó, entre otras cosas, que aunque la gente se asumiera como católica, por ejemplo, no quería decir que estuviera de acuerdo con lo que la jerarquía decía en muchas materias. Estoy pensando en materia de anticoncepción, en materia de derechos sexuales en general, de matrimonio igualitario, de aborto incluso. Es decir, en todos los trabajos que hemos hecho sobre el tema, queda claro que los católicos no necesariamente reflejan las posturas de sus jerarcas,
que los jerarcas piensan una serie de cosas, pero no necesariamente los católicos están de acuerdo. Y el error de muchos políticos ha sido pensar que lo que les dice el obispo es lo que piensan sus feligreses. Y esto ahora, pues es decir, esto para hablar de la influencia, ¿no? Ya desde hace muchos sabemos que la influencia de la iglesia, de la jerarquía, para hablar más precisamente, la influencia de la jerarquía católica sobre sus feligreses en materias sociales y políticas no era la que ellos señalaban o la que ellos se arrogaban, ¿no? Y ahora, pues, con las estadísticas que muestran a la baja, con mayor razón. No tanto por el número específico de personas que dejan de ser católicos, sino porque, insisto, porque los propios miembros que siguen siendo parte de la iglesia no necesariamente comparten las perspectivas de su jerarquía, ¿no? Y en eso, pues, hay diversidad de posturas, ¿no? Hay quienes sí están del lado de ellos y muchos que no están de acuerdo, ¿no? Doy un ejemplo de esto, es recientes encuestas que se han hecho, por ejemplo, sobre el tema de muerte digna o eutanasia, que muestran claramente cómo alrededor de 2/3 partes de los católicos mismos están a favor de la muerte digna, en contra de lo que dicen sus jerarcas. Estoy hablando de datos muy recientes, donde los mexicanos católicos y de otras iglesias se manifiestan contrarios a las posturas oficiales de su iglesia. Sí, es muy interesante esa cuestión. Israel, ¿cómo ves? Pues sí, muy relevante, ¿no? Porque, bueno, pues hay una pérdida de influencia, por lo visto, por parte de estos jerarcas católicos, ¿no? Sin embargo, no sé si esto podamos pensarlo como una pérdida de poder político y cómo por parte de la iglesia, pues, y cómo podemos explicar que hoy parece haber una presencia más fuerte de la Iglesia Católica en la disputa política. No sé qué opinión tenga al respecto. Lo que sucede es que, hay dos cosas. Por un lado, hay que reconocer que una de las instituciones que tiene una estructura territorial importante es la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia, pues, a lo largo de muchos siglos ha establecido una estructura administrativa, político-religiosa, digamos, importante en todo el país y en todo el mundo, ¿no? Entonces, en términos de información, por ejemplo, pues hay pocas instituciones que puedan decir que pueden recabar información de cualquier parte del territorio, porque tienen gente precisamente preparada, además, porque han estado en seminarios, han estado 4 años, tienen todos, digamos, el nivel de licenciatura, con capacidad para informar, para movilizar, para hacer cosas, ¿no? Entonces, la estructura territorial de la iglesia, pues, no es despreciable, ¿no? Y la estructura, digamos, el capital cultural con que cuentan muchos de ellos es variable, porque no es lo mismo el pequeño cura de pueblo de la montaña de Guerrero, que a lo mejor tiene una formación más, digamos, endeble, que los jesuitas, que pueden estar en la Tarahumara o en otros lugares, que tienen una formación muy fuerte, con capacidad de acción social muy fuerte, y que no se le inventaron hace 3 días, sino que han estado ahí desde hace siglos, ¿no? Entonces uno tiene que reconocer que eso existe, ¿no? Y que tienen una autoridad moral importante entre las comunidades en las que han estado trabajando durante muchas décadas y siglos. Eso es una parte. Ahora, ¿por qué la segunda parte por la que uno puede explicar por qué de repente la jerarquía tiene una cierta influencia política? Yo siempre le he explicado últimamente, sobre todo, por la propia culpa de los políticos, porque hay que decir que los políticos de todas las agrupaciones políticas, de izquierda y de derecha, le han otorgado una capacidad política a esos interlocutores y le han concedido precisamente un lugar por esta equivocación de que los asumen como representantes de su feligresía, y entonces han sido los propios políticos los que les han abierto las puertas
a una participación importante, y ahí es no nada más la derecha, también la izquierda lo ha hecho, y eso hay que reconocer que es falta de visión de la propia clase política, que ante la falta de legitimidad política muchas veces la buscan en lugares donde creen que está, y uno de esos lugares son no nada más la Iglesia Católica, sino otras iglesias también. Oye, Roberto, ahorita tú has mencionado 2 veces que a veces son más los políticos los que están interesados en la utilización, por decirlo de alguna manera, de la religiosidad o de la iglesia para beneficiarse políticamente, más que la iglesia tenga esa intención de estar dentro. Pero bueno, históricamente ha habido una relación muy estrecha entre el PAN, Partido de Acción Nacional, y la Iglesia Católica. La pregunta concreta sería, ¿quién se ha beneficiado más de esa relación? O al revés. A ver, en efecto, a ver, la Iglesia Católica durante algunas décadas estuvo identificada con el PAN. Sin embargo, hay que decir que prácticamente todos los partidos, desde el PRI hasta el Partido Comunista, durante mucho tiempo hicieron, digamos, cortejaron a agrupaciones religiosas, ¿no? De distinta manera. Lo digo porque yo recuerdo muy bien cuando las iniciativas fallidas, si se quiere, pero que fueron importantes en términos mediáticos, por ejemplo, del Partido Comunista, en términos de otorgarle derechos a los políticos, a los sacerdotes. Uh-huh. Con una lógica distinta, que si ustedes quieren de la derecha, pero con una lógica igual de cortejo, de ciertas formas de religiosidad, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de la izquierda siempre hubo grupos que se definieron como católicos o como cristianos, y como no necesariamente antagónicos a ellos. Y luego, bueno, hay que reconocer que la izquierda en general les sigue haciendo guiños a la religiosidad popular. Digamos, Morena, hay que decirlo abiertamente, se funda un 12 de diciembre y se llama Morena, que obviamente remite a la Virgen Morena. Podemos querer negarlo, pero la verdad es que hay un guiño ahí a la religiosidad popular. Entonces, a eso me refiero yo cuando no nada más el PAN, ¿no? Claro. Sino todos los partidos, prácticamente todos los partidos de izquierda y derecha han cortejado, equivocadamente creo yo, a las agrupaciones religiosas. Antes lo hacían mucho más con la Iglesia Católica y ahora lo hacen más con los grupos evangélicos porque creen, quizás, creo yo también equivocadamente, que eso les va a garantizar votos corporativos. Y ciertamente en algunos lugares puede suceder, pero no es el digamos, el comportamiento general de los feligreses, de hacer lo que el sacerdote o el ministro de culto les indique que tienen que hacer en términos políticos, ¿no? Sí. Eso siempre lo hemos visto. Sí, fíjate que esto último que comentan nos da pie a pasar a casi a esta última parte del podcast, precisamente en donde sería interesante ver cómo nuevos partidos, como el Partido de Encuentro Social, Solidario, sí, este acercamiento, ¿no? Con ambos. ¿Cómo ves, Israel? Pues, sí, a ver, en efecto, no mencioné el Partido de Encuentro Social, pero ese es el mejor ejemplo de un partido que se forma básicamente para vehicular intereses religiosos o intereses, digamos, de una perspectiva religiosa, y ese partido nuevamente ha sido acogido por formaciones políticas más importantes y está formando parte de gobiernos y de alguna manera se le ha, digamos, abierto la puerta a ese tipo de posturas, ¿no? Yo hubiera esperado que la izquierda marcara claramente sus límites a ese tipo de partidos y no formaran parte de las coaliciones, ¿no? Pero sin embargo, la política a veces se maneja de otra manera y la secularización y los guiños a lo religioso y eso pasa por otro lado, ¿no? O sea, empiezan a ser, digamos, a tener incidencia
mayor de la que normalmente habían tenido, incluso hasta hace décadas, ¿no? Porque hay que decir que en general las iglesias hasta hace algunas décadas habían asumido hasta cierto punto los procesos de secularización y sin embargo han regresado en buena medida, insisto, por invitación de los propios partidos políticos y de los propios políticos. Bueno, creo que es importante esto que has señalado sobre cómo los políticos están dejando estos espacios abiertos o pretenden beneficiarse de esta participación. Pero yo quisiera contrastar y a ver qué opinas al respecto, que sobre todo en esta última década ha habido una presencia y participación muy importante de jerarcas católicos, inclusive dando su opinión en contra de partidos políticos, en el caso precisamente de Morena, invitando a la feligresía a que no vote por ellos, condenando algunas medidas del gobierno progresista. Entonces ahí hay un intento de injerencia que es más interés del alto clero que de los políticos en utilizarlo, no sería... Bueno, eso es histórico, para empezar, eso es histórico. Es decir, la jerarquía católica históricamente se ha opuesto, como ya lo dije, a todas las medidas liberales y progresistas y libertades y derechos sexuales y reproductivos, etcétera. Y no es nuevo, hay que recordar que ya cuando se hizo el programa en los años 70 de planificación familiar, la Iglesia Católica, digamos, a través de su jerarquía, fue la que se opuso a ese programa de planificación familiar y, por supuesto, a todo lo que eso implicaba, ¿no? Y después, por supuesto, cuando ya hubo una diversidad de partidos que concursaban y competían electoralmente, siempre la jerarquía señaló que no había que votar por aquellos partidos que apoyaran, por ejemplo, el aborto, que apoyaran el matrimonio igualitario. Eso siempre lo ha dicho la jerarquía. Pero insisto, eso no ha sido importante en la realidad porque la feligresía no le ha hecho caso a su jerarquía. Entonces no ha sido tan importante el que los obispos digan lo que quieran, porque yo creo que hasta cierto punto tienen derecho a decir lo que ellos quieran, ¿no? Es decir, es su opinión doctrinal y pues mucho gusto. El problema no es lo que ellos opinen. Yo siempre digo esto cuando hablo con los grupos de defensa de derechos sexuales y reproductivos o grupos en defensa del Estado laico. Les digo, el problema no es que las iglesias o los jerarcas de las iglesias opinen. Ellos tienen derecho a opinar y dar su opinión y decir lo que ellos creen del país y de las leyes y de por quién votar. Eso están en su derecho. El problema es quién les da la representatividad que no tienen, porque los feligreses no les hacen caso y si no entenderíamos por qué los partidos de izquierda han ganado en muchos lugares, ¿no? Y por qué el PRI, a pesar de que hacía también en su momento la planificación familiar y todas las cosas que se hicieron para introducir medidas que estaban en contra de lo que la iglesia quería, se pudieron hacer, pues porque los feligreses no les hacían caso a sus jerarcas. Entonces, yo insisto, sí, obviamente es digamos, uno puede ver como un problema que los obispos opinen, pero yo creo que en una sociedad libre y democrática, los obispos y cualquiera tiene derecho a opinar y decir lo que quiera. Y puede tratar incluso de influir en sus feligreses. El problema no es ese, el problema es cuando los políticos les otorgan representatividad a esos ministros de culto que no tienen representatividad política, que no tienen, ¿no? Entonces, yo creo que hay que dejar de tenerle miedo a que las iglesias opinen, o las iglesias, por decir así, los jerarcas y los ministros, siempre y cuando no impongan su parecer al conjunto de los ciudadanos. Y en la medida que nosotros tenemos cámaras de representantes que nos representan a nosotros y no a esos jerarcas religiosos, deberíamos de estar tranquilos que nuestras leyes van a ser leyes seculares y no necesariamente leyes que están defendiendo esas perspectivas doctrinales religiosas específicas. ¿Cuál es el problema? Que tenemos a muchos representantes populares que no saben eso
y que le hacen caso a los líderes religiosos y ponen leyes o dejan de poner leyes porque creen que en efecto ellos representan algo más. Yo lo acabo de ver en muchos lugares en donde, por ejemplo, estábamos tratando de que avanzaran las leyes por el favor del matrimonio igualitario y llegaban, no quiero ya ni decir para que no piensen que estoy siendo sesgado, llegaban representantes de miembros de legislaturas locales de partidos de izquierda que tenían la mayoría y que votaban en contra. ¿Por qué? Porque estaban influidos ellos por los líderes religiosos y diciendo esto, olvidando que ellos no son representantes de los líderes religiosos, sino que ellos son representantes populares y que a quienes les tienen que hacer caso es a la gente, al pueblo, sean o no católicos, evangélicos, testigos de Jehová, budistas, judíos o lo que sea. Pero en esa confusión es a la que yo me refiero, es que la que prevalece entre muchos de nuestros políticos, y no estoy hablando nada más de los de las grandes esferas del ámbito federal, estoy hablando de todos los ámbitos locales, representantes populares de legislaturas de estatales, presidentes municipales, etcétera, etcétera. Pues desafortunadamente se nos acaba el tiempo, se nos acabó, mejor dicho, pero queremos agradecerte muchísimo, Roberto, porque pone los puntos sobre las IES. Ayudas muchísimo a clarificar la importancia que tienen las religiones, las iglesias en nuestra sociedad, pero incluso ayudándonos a desmitificar ciertos temas, ciertos asuntos que con tus palabras, con tus respuestas, pues son muy importantes, no solamente para el auditorio, que estamos seguros que lo va a agradecer, sino particularmente nosotros como investigadores del tema, pues nos ayuda a abrir líneas de investigación. Pues con esto llegamos al fin, querido Israel, de este episodio de nuestro podcast Culturas Políticas y Democracias en Disputa, como parte de esta temporada 2, Las Derechas en México, proyecto político y rearticulación actual. Agradecemos mucho a Roberto su presencia. Lo invitamos a estar presente para futuros proyectos dentro de nuestro programa, que poder seguir contando con su presencia, y al auditorio lo invitamos a estar atento a los siguientes episodios en donde expertos y expertas nos seguirán hablando acerca de la importancia de los grupos de derecha en nuestra sociedad. También les recuerdo que si quieren conocer más sobre este y otros temas relacionados con las derechas, les invitamos a visitar la plataforma digital interactiva y de investigación acción Culturas Políticas y Grupos de Derecha en México, que pueden visitar en la página electrónica del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad UNAM, www.puets.unam.mx. Muchísimas gracias, Roberto. Muchas gracias, Roberto. De nada, un gusto. Este podcast es parte del proyecto de investigación sobre culturas políticas y democracia, realizado por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM con el generoso apoyo del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, CONACYT. Conoce nuestro estudio completo en la plataforma digital interactiva Culturas Políticas de Grupos de Derecha en México, disponible en www.puets.unam.mx.